Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en este búnker político. Agradecidos como siempre del favor de su atención, de sus comentarios, de su seguimiento, de todo lo que usted ha hecho y por lo que ha hecho que este búnker político o el búnker político sea un programa que ha quedado y ha calado muy bien en el ánimo de nuestros televidentes, radioescuchas y seguidores en redes sociales, multiplataformas. Saludamos hoy primero a quien nos acompaña, primero las damas. Me da mucho gusto recibir aquí a la arquitecta Gladys Butanda, secretaria de Movilidad del Gobierno de Michoacán. Pero no solamente es secretaria de Movilidad del Gobierno de Michoacán, Gladys Butanda tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con los espacios de las ciudades y en este caso de nuestro estado de Michoacán. Los espacios, cómo nos movemos, qué importancia tienen los peatones, la gente que anda en bicicleta, la gente que anda en motocicleta, la gente que utiliza el transporte público. La movilidad es algo tan importante que debemos de tomarlos todas y todos muy en serio. Mi estimada Gladys, ¿cómo estás, secretaria? Qué gusto tenerte aquí. Laurita, de verdad, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros este espacio. No, hombre, es un lujo estar aquí con mis amigos de Búnker Político. La verdad es que sí se ha convertido en un programa favorito ahí de los michoacanos, entonces, pues feliz de poder venir y platicarles todo lo que estamos haciendo. Sí, en efecto, así es. Gracias, Gladys. Mi querido Pepe Toño. Laura Yadira Marín, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por acá, ¿eh? Pues no tenía nada que hacer. Y pues, Gracias. Por lo que le toca a la secretaria, ¿eh, señor? No, Corta. Gladys sabe que tenemos un pasado. Así que ¿También con la secretaria? Así es. Ah, mira. Sí. Así que discúlpame, risa. pero esta noche no te voy a pelar. Yo lo sé. La juventud y la belleza matan la experiencia. Es correcto. Eso es lo que estás ¿Todos de la edad? No es cierto. Es muy joven. Está bien, José Antonio Samuel. Así es, sí. Bye. Así que con permiso. Así le hacemos. Así le hacemos. Señor Marcha, ¿cómo lo ve? Se ausenta y luego llega echando aquí. Yo no sé, hermano. ¿Qué traerás ahí? ¿Qué te atora? ¿Qué Eso te lo vamos a dejar acongoja? para otro episodio. Sí, Ella dijo, tenemos un pasado, pero no es el momento. Pues vamos empezando con eso, secretaria. Sí, vamos a empezar con eso, secretaria, porque ya ve que eso da rato reír. Ya no hablamos de movilidad, hablamos de ese tránsito entre Tro y Pepe. De ese tránsito, de cómo pasaron ahora Exacto. al Metrobús A esta y al etapa. Metrobús. Sí, fíjate la movilidad. Oye, y de la movilidad te manda saludos Salvador García. Ay, mi maestro de la Aquí lo maestría. tuvimos en Sí, Búnker. aquí Mucho lo tuvimos, aquí lo Le tuvimos. aprendí mucho a Salvador, él estuvo dándome clase en la maestría de desarrollo territorial y no, hombre, pues era un disfrute, no se sentían las horas de la clase Sí, y sí. decía, ya, hasta aquí la dejamos y todos, no. No, esperamos seguir. Hay que seguir. Sí, ¿Tú la sales verdad que de, bueno. de la Universidad de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Sí, yo estudié en la Michoacana arquitectura. ¿Y la maestría fue en la Latina? En la Latina, Ok. así es. Ya estando en el ayuntamiento, se me da la oportunidad de tener una beca ahí con la UNLA. Y Mariana en esos Sosa 3 años estaba Mariana Sosa todavía, ella fue la que me ayudó ahí con mi beca. Qué padre. Y la hicimos, nos tocó pandemia, Sí. fue una maestría ahí conectados, cuando todavía pues no le encontrábamos, pero ahorita ya estamos tan acostumbrados Sí. que decimos, bueno, pues son de las cosas buenas que nos dejó Sí, que la nos dejó, pandemia, sí. que aprendimos a trabajar desde casa y a ser funcionarios, ¿no? Y ya mero la titulada, ¿no? Ya pues ya el próximo mes los invito al mole. Eso. Ya para que- Sí, yo sí La jalo. verdad ha sido Sí, falta jalo. de tiempo y luego no Sí. me podía ir a sacar las fotos y bueno, un No, relajo. es que ahorita- Entonces, pero ya esperemos que el próximo mes. Pre-felicidad. Gracias. Oye, Gladys, es tan importante el tema que yo decía hace unos momentos, nos compete a todos, ¿eh? El tema de cómo crecer una ciudad, cómo crecer un estado y tocar a todas las áreas. ¿Cuál es la política pública que más que has destacado en esta administración que te toca encabezar en esta parte de movilidad y de obras que son emblemáticas y que, bueno, incluso hasta tienen ya ahí el logotipo del gobierno de Michoacán tiene un teleférico, ¿no? Imagínate nada más la Así importancia. Y qué bueno que mencionas el tema de la política pública, porque tenemos muy claro
en el gobierno la estrategia estatal de movilidad. Y justo ahorita estamos sufriendo las consecuencias de una política pública equivocada, que fue extender nuestras ciudades. En el caso de Morelia, en un programa de 2010, un programa de desarrollo urbano, pues se dan estas zonas de crecimiento en la zona poniente, porque pues había agua, había condiciones, pero no había conectividad, eran ciudades tan alejadas, eran desarrollos tan alejados que no debieron nunca visualizarse como fraccionamientos, eran subcentros urbanos. Subcentros urbanos. Que necesitaban sus propias escuelas, sus propios hospitales, su propia bomberos, es decir, ibas a llevar a vivir a tanta gente en esa zona de la ciudad que no podías dejarlos aislados de todos los servicios. Pero esa política en su momento abatía un rezago de vivienda que había en Michoacán, sobre todo en Morelia. Entonces era construir viviendas y viviendas, y eso es lo que nos pasó en la zona poniente. Ahora tenemos que remediar, ¿cómo? Con transporte público para que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo. Y lo importante de la llegada de este gobierno fue entender el diagnóstico completo que hicimos de 3 principales ciudades, Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque donde tenemos la mayor concentración de población y donde teníamos los mayores retos de movilidad. Hicimos estos 3 programas y nos salió clarito en la forma en la que al día de hoy nos movíamos, cuánto le gastábamos en el transporte, cuánto le gastábamos, el tiempo que le dedicábamos. A mí hay algo que me sorprendió mucho de algunas encuestas donde le decíamos a las personas cuánto tiempo haces, por ejemplo, de Villas a tu trabajo, y decía, pues más o menos como 1:20, porque en lo que tomo un camión y luego me subo a la combi. Entonces imagínate qué haría esa persona con 3 horas más de su día. Sí, de su vida. Y mucha gente no le pone valor a su tiempo, y eso es grave. O sea, la gente que más necesita el transporte público nos decía, bueno, pero ya voy aquí, ya voy sentado, ya voy conectado, incluso lo que sea. Entonces es preocupante que normalicemos la forma en la que nos movemos en Michoacán. Nosotros era muy claro tener justo cuando llegamos al gobierno, a los meses se aprueba la Ley General de Movilidad. Esta ley federal que pues obliga a todos los estados a armonizar su ley estatal. Nosotros teníamos en Michoacán una ley de más de 40 años, 50 años, la Ley de Comunicaciones y Transportes, y entonces fuimos el 5º estado en lograr armonizarnos con esta ley. Digo, fue todo un reto, ustedes lo vivieron con nosotros, pero realmente era tener un marco jurídico que nos permitiera hacer nuevos sistemas de transporte, ¿no? Entre otras cosas. Entonces ahí el tema fue que nosotros teníamos que invertirle al transporte público. Si nosotros no le invertimos al transporte público, no va a haber lana que nos alcance para arreglar calles, para estar siempre repavimentando, reencarpetando. Si nosotros no le bajamos a la carga vehicular, por más esfuerzos, más lana que le metamos todos los años a las vialidades, no va a ser una solución. Entonces, la única manera era el transporte público. La parte de la movilidad a la que más le teníamos que meter power, pues era el transporte público, porque de repente bajó los usuarios del transporte público y se subieron a la moto. ¿Por qué? Por la pandemia, porque era rápido, porque era barato, pero hemos triplicado las muertes por hechos de tránsito derivado de las motos. Sí, es un peligro. Era un peligro. Entonces, ¿cómo revertir ese cambio que hubo de la modalidad de transporte? Y que vemos a las motos, no solamente el papá, sino la mamá, los 2 chiquitines en la moto. En la moto así. Exactamente, entonces, pero no es un tema de que quieran, pues es una necesidad, y es un tema que tiene que ver directamente con el ingreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos varias opciones de hacer transportes masivos y semimasivos, es decir, dónde podemos mover a la mayor cantidad de personas, en donde hay la mayor cantidad de coincidencias de viaje, es decir, por dónde vamos a beneficiar a más usuarios del transporte, y es donde nos salen estas que le llamamos troncales, ¿no? La troncal de Poniente a Oriente, pues está clarita, es todo Madero, pasa por Centro y se va a Ciudad Salud. Y la troncal de Norte-Sur, que es la que va a mejorar con el tema del teleférico de Morelia, y esta zona que tenemos todo el Quinceo, la colonia Eduardo Ruiz, la Primo Tapia, y la mayoría de las personas en las encuestas que hicimos venían al centro de la ciudad o venían al sur de la ciudad. Entonces ahí, derivado de todos
estos estudios que hacemos donde nos salen las bolitas más intensas, es donde más gente se mueve en transporte. Y ahí es donde hacemos los proyectos y es donde estamos construyendo el teleférico de Morelia y es donde también hicimos lo mismo estudio en el teleférico de Uruapan, que ya prácticamente este año lo inauguramos. Así es. Voy a ir a la pausa y regresamos, por supuesto, para hablar sobre este tema, la necesidad de tener un transporte público, como lo tienen en ciudades como Guadalajara, como Nuevo León, en Monterrey, Estado de México, en la propia Ciudad de México. Volvemos enseguida, no se nos vaya. Estamos de regreso con todas y todos ustedes. Adelante. ¿Quién dijo yo? Bueno, pues no quería, pero bueno. No quería, pero bueno. Oye. No quería. No quería, Óigalo, pero bueno. ahora resulta. Conste que yo no iba a hablar, pero bueno. Ahora resulta. Oye, arquitecta, bueno, de entrada, nuevamente gracias por estar con nosotros. Realmente es un placer siempre platicar contigo, ya sea en las charlas banqueteras en la Chacota o tenerte aquí siempre es un placer porque se lo digo al auditorio y mis compañeros lo saben, hay funcionarios con quienes fluye la información y hay otros, ¡ay! Pesadísimo y con la arquitecta Gladys, al menos en lo personal y creo que mis compañeros también lo coinciden, fluye la información. Gracias, y bueno, luego de la sobadita viene lo interesante. Que le pongan el aire a la secretaria que ya le dio calor. Oye, nada más aclaro una cosa. Lo personal es una cosa, lo profesional es otra cosa. ¿Eh? Que no se mezcle, no sientas tú que así es. No creas que te dejó de querer, no. Oye, lo de Uruapan, acuérdate, fue una polémica bárbara. Amparos, yo te quiero preguntar, primero en amparos, ¿todavía hay algunos pendientes avanzando? ¿Cómo van en ese sentido? Recordemos que, bueno, pues con el cambio de la administración municipal, ahora con Carlos Manso, bueno, hubo un antes y un después, primero con Nacho Campos, ahora con Carlos Manso, y preguntarte, en el caso de Uruapan, los amparos, ¿en qué asunto va? Mira, Pepe Toño, la verdad es que yo veo muy legítimo que la ciudadanía reaccione hacia las acciones de gobierno y que en algún momento nos sintamos afectados por alguna decisión y precisamente por eso tenemos a la mano esta herramienta jurídica que pues de inmediato, en cuanto una persona se inconforma por una obra de este calado, pues inmediatamente me llegan el amparo de suspensión provisional, ¿no? A ver, espérate en lo que veo a quién estás afectando, por qué, ¿Por qué? Y de ahí decido como juez si te paro o le sigues. Muchos jueces hemos tenido más o menos tres, cae siempre en tres diferentes. Hay unos que tienen un criterio muy claro de decir, a ver, no la afectes, pero no pares la obra, ¿no? Okay. Porque también es una afectación al erario público, también el frenar una obra, se hace una fianza por los daños que pudieran cubrir y pues no hay un ciudadano que pueda cubrir una fianza de un proyecto de más de 3,000 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, hay jueces que tienen otro criterio y dicen, a ver, sí, paren todo, en la torre donde está construyéndose este sistema y vamos a ver qué pasa. Entonces los tiempos son largos y son luego mucho de presentar pruebas. Nosotros siempre decimos, bueno, pues está todo en orden, aquí están los permisos, licencias, y es en ese momento donde los jueces dicen, bueno, pues entonces ya sígale, ¿no? Pero a la siguiente semana llega otro y entonces hemos detectado que es un grupo que aun cuando ya no está la afectación en su propio fraccionamiento, pues van y también platican con las demás personas para impulsar, oye, ampárate y hacemos, y miren, nosotros hacemos la demanda. Entonces ya le vemos otros tintes a ciertos procesos de ya frenar un desarrollo, pues ya que va muy avanzado. Sin embargo, hemos tenido la ventaja de que todos los amparos que se han resuelto ya están a nuestro favor. Entonces eso crea, en términos jurídicos, no soy abogada, pero ya cierto criterio, cierta jurisprudencia, le llamamos, Sí, jurisprudencia. en donde ya dicen, bueno, pues entonces sigue bajo la misma tesitura de que no estamos afectando ni a la persona que vive ahí, ni a los vecinos, y es otra persona que no representa el interés
jurídico y entonces se han estado resolviendo. Pero la verdad es que platicábamos con el gobernador, con nuestro consejero jurídico, de que la gente está en todo el derecho de hacerlo, los transportistas están en todo el derecho de hacerlo, pero sabemos que este tipo de proyectos genera una resistencia inicial. ¿Por qué? Porque es algo que desconocemos, porque no vemos que era una necesidad que yo tenía en mi colonia, que a lo mejor yo, híjole, es que a mí no me han arreglado mi bache y por qué andan gastando en un teleférico. Ajá. Entonces, muchos de estos grandes proyectos que han sido transformadores a lo largo de la historia de nuestro país, el mismo Andrés Manuel cuando hizo los segundos pisos, Claudia que hizo todo un sistema de movilidad padrísimo en la Ciudad de México, siempre tuvieron esa resistencia inicial. Entonces, nosotros estamos muy confiados en que cuando las personas utilicen el teleférico de Uruapan, el teleférico de Morelia, el Metrobús de Morelia, van a decir, híjole, pues era algo que nos oponíamos, pero la verdad es que nos ha ahorrado tiempo, dinero, y los mismos transportistas, y lo vemos ahora con la ciudad de Uruapan, ellos que ya han estado en diálogo con nosotros, que ya están integrados al sistema con nosotros, van a tener un beneficio inmediato del 30% de sus ingresos a que tenían al día de hoy. A ver, por esa movilidad precisamente. Porque regresamos a la gente al transporte, Pepe Toño, porque la gente que de repente dice, bueno, ya entonces puedo agarrar el camión y del camión me subo al teleférico y hago trayectos cortos, además voy a tener bici pública que me van a prestar en las estaciones para trayectos cortos, es decir, ya la gente puede decir, ok, sí regreso al transporte público. ¿Dejo el carro? ¿O dejo la moto? Dejo la moto, dejo el vehículo. Y me subo al transporte público. Así es. Entonces, ahí ya hay una demanda potencial. Todos nuestros proyectos están medidos a la demanda que tenemos inicial, que no genera un costo adicional al gobierno, pero una demanda potencial de todo lo que vamos a jalar y que el sistema esté preparado. La capacidad instalada de los sistemas está para duplicarse o triplicarse sin tener que volverle a gastar. Pero también tenemos que medir los impactos que tiene desde una torre, una estación. ¿Por qué? Porque son infraestructuras nuevas que tenemos que sí o sí, antes de mover un clavo, medir el impacto que van a tener. Oye, Gladys, a propósito de porcentajes, recuérdanos un poco cuál es el esquema, porque de lo que más se cuestiona y lo que luego vemos mucho, sobre todo en redes, es, es que es un negocio del gobierno, es que el que impulsa el teleférico es el concesionario tal y va a beneficiar a tal y tal, y en el otro tenor, el tema del impacto, los estudios sobre todo de impacto ambiental. Uruapan, muy polémico el tema de retirar un árbol ahí en las inmediaciones del Parque Nacional, y que luego el ciudadano dice, no, pues si yo le quito aquí las ramitas, llega Ecología Municipal y me hace un escandalazo, y acá ha derribado no sé cuántos, ¿no? Sí. Hay un estudio, hay un impacto ambiental que permite justamente, o sea, no es capricho ni, pues el trazo es recto y aquí estorban estos 10 árboles, hay que quitarlos. Mira, en el caso de nuestra normativa, la manifestación de impacto ambiental, que en sus casos puede ser federal, estatal, y también se requiere un permiso municipal para el tema de derribo de árboles, está completamente medido desde el impacto general que va a causar en términos positivos de medio ambiente, tener un sistema que no contamine, que sea 100% eléctrico, que además libera las vialidades, entonces eso también baja las emisiones de los vehículos particulares en general. Pues la verdad es que cuando se analiza el impacto que va a tener el proyecto, pues es mucho más positivo que negativo. Realmente el tema de los árboles en su momento se analiza, pues la mayoría de ellos no eran árboles endémicos. Tú sabes que nos agarra la cosa de sembrar árboles, de plantar árboles, pero generalmente pues tuviste el daño que nos hicieron los eucaliptos en Michoacán, el daño ambiental que hacen los ficus, que en su mayoría son ficus los que se tuvieron que derribar en la ciudad de Uruapan. Entonces realmente es muy respetable porque el arraigo de las personas que tenemos al medio ambiente y sobre todo los jóvenes son los defensores principales. Explicarles muy bien, nosotros por eso hacemos muchos talleres de participación en las colonias para explicarles pues el efecto que va a tener el proyecto, pero además las medidas de mitigación que te ponen en las manifestaciones de impacto ambiental es que por cada árbol prácticamente tienes que entregar 50. Entonces estos árboles, esta medida de mitigación está sobrada en términos positivos
porque tenemos que dar mucho más de lo que retiramos, pero además yo creo que también tiene que ver con un tema de ordenamiento. El nosotros tener un sistema de este tipo, en el caso de Uruapan, pues también ordena de alguna manera el desarrollo de la ciudad. Si nosotros tenemos una ciudad conectada, no es lo mismo que tú a lo mejor en la ciudad de Uruapan las rentas son carísimas, mucho más que en Morelia. En Uruapan el costo de la tierra es mucho más caro que en Morelia, por el tema del aguacate, porque tenemos muchísimo desarrollo productivo. Entonces, simplemente una persona que antes vivía en una zona alejada, que porque no podía rentar una vivienda cerca del centro, pues ahora va a tener ese desarrollo orientado al transporte, en donde la conexión no tiene un problema, porque estamos con un sistema que conecta la zona más alejada con el centro de la ciudad. Entonces, también el beneficio ambiental que tiene en términos de cómo nos movíamos antes y ahora cómo nos vamos a mover, pues es muchísimo, porque esa familia que antes se movía pues en la camioneta familiar, dejaban a la mamá en un lado, a los hijos en otro lado, de ahí el papá se regresaba a trabajar, y las mujeres nos movemos mucho más en la ciudad que los hombres. Entonces ese cambio que va a haber sin duda va a ser positivo sí o sí en términos ambientales, económicos, sociales, el poder tener de salud mental. No es lo mismo ir en el tráfico que ir por aire. La verdad es que la experiencia es padrísima. Además de que era un reto, las vialidades de Uruapan y de Morelia son chiquitas, entonces cuando nosotros hablamos de un sistema semimasivo masivo, de un metrobús, de un metro, pues obviamente que sacrificamos un carril, porque el éxito de estos sistemas es que vayan en un carril confinado. Entonces, si de por sí tenemos retos en Uruapan y en Morelia, en la parte del centro, en vialidades, si yo aún así meto un sistema de metrobús que me va a quitar un carril, entonces los teleféricos se empezaron como un tema turístico, pero ya vimos que en muchísimas ciudades se convirtieron en un transporte público súper exitoso, porque no obedecen a ninguna traza urbana, es decir, van realmente al viaje de deseo de ir de este punto a este punto, sin tener que respetar una traza urbana, y además pues obviamente por aire pues elimina esta sobresaturación que tenemos de rutas en la ciudad. Entonces es un sistema probado, lo hemos visto en ciudades, no solamente Ciudad de México, lo vemos en Bogotá, lo vemos en Medellín, lo vemos en un montón de ciudades de Sudamérica que tienen mucha coincidencia con nuestras ciudades intermedias, es decir, estamos por entre los 500,000 y el 1,000,000 de habitantes. Entonces son sistemas que funcionan muy bien para este tipo de ciudades en las que estamos en Morelia y en Uruapan, ¿no? Voy a la pausa y regreso enseguida, por supuesto, con esto y cómo han resuelto también en Uruapan las denuncias que de pronto llegaban de aquí afuera de mi cochera quedó instalada una de las torres, que también fue una de las denuncias. Y por supuesto, recuerde que usted puede participar, ahí están nuestras redes sociales, las redes sociales de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues lo esperamos. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya estamos de regreso aquí en este búnker político, hoy platicando acerca de movilidad con la secretaria Gladys Butanda, quien nos acompaña esta noche. A ver, Gladys, importantísimo esto que estábamos comentando. Uno, los proyectos, ha habido un mal muy generalizado en los gobiernos. Hacen obras importantes, hacen proyectos importantes, planean ciudades. Llega otro gobierno municipal, porque además te tocó, porque estuviste en el gobierno municipal. Llegan municipales, luego en estatales. No. El plan está, lo ponen debajo, ahí lo tiran a la basura y ahora vamos a inventarnos otro. Corre, exactamente, corre. Que no quede huella, no, bueno, algo trae, algo trae. Secretaria, hay un pasado. Es el pasado. Pero yo les dije, no quería venir, pero bueno, ahora se aguantan. Paréntesis, ¿sí aplicaste el borre en la G de Gladys? No, me parece que no, hermano. No. La tengo en mi corazón. La tienes en tu cocoro. GB. Gladys Butanda, no.
¡Ave María Purísima! Vamos a hablar de política en un ratito también, ¿eh? Así es que apúrenle. Oye, Gladys, y exactamente, a ver, no hay ningún riesgo de que alguien llegue y diga, vamos a quitar el teléfono, porque o sea, de verdad hay gente que dices, ¿tú es en serio? Hay alcaldes que de repente se les vota, con todo respeto, ¿verdad? Se les vota, o sea, ya no queremos, o lo descuidan, o ya no le dan mantenimiento, o se vuelve una carga en lugar de un asunto. ¿Qué garantías hay? Sobre todo porque, bueno, Uruapan han sido muy reacios al tema en relación a, me está estorbando la cochera, me tronó mi casa. Cuéntanos, por favor, esto, Gladys. Mira, realmente yo creo que la continuidad de los proyectos, independientemente de los tintes partidistas, lo importante es cuando las personas se apropian de los proyectos. Entonces, realmente en el caso, por ejemplo, de Uruapan, se crea una dirección de teleféricos para operar estos dos sistemas, el de Uruapan y el de Morelia. Forma parte ya de una estructura gubernamental. Sabemos que estos proyectos son a corto plazo, pues todo el tema de construirlos, a mediano plazo el operarlos y a largo plazo el mantenerlos, ¿no? en perfecto funcionamiento. Nosotros estamos diseñando una estructura muy fina de gobierno, que esta estructura que va a tener a cargo esta operación de los sistemas incluso está aprobada por el Congreso, que tenga muchos dientes para poder tener un proyecto que funcione en los siguientes 30, 40 años y que incluso esté preparado para crecer. Nosotros al día de hoy los teleféricos tienen entre 90 y 93 cabinas, pero están preparados para crecer al doble, al triple, dependiendo de la necesidad de la demanda de usuarios. La capacidad instalada está y ya no va a tener que volver a gastar otro gobierno en implementar, en ponerle más acero a la estación, más de cable a la torre, simplemente adquirir más cabinas. En este sentido, los proyectos están diseñados pues a los siguientes 30 años en los que está calculado incluso pues la demanda en el caso de más ciudadanos que tengamos. Estos sistemas son inclusivos, entonces las personas de la tercera edad que antes no se animaban a salir tan lejos de su casa, las personas con discapacidad que antes pues no podían salir de sus casas porque no hay un transporte que los mueva de manera segura, pues ahora lo van a hacer. Entonces, todo esto incrementa la demanda de los que al día de hoy usan transporte público. A tener ya un sistema de este tipo se incrementa de manera exponencial porque ya hay condiciones de moverse dentro de un sistema teleférico. Antes nosotros tenemos también, adicional a las estaciones, proyectos a 500 metros, un buffer de 500 metros para mejorar la caminabilidad de todas las zonas, para que también las personas, tú sabes que la mayoría de las caídas que tenemos de nuestros abuelos, de nuestros papás, son en la calle, en las malas pensiones de las banquetas. Entonces también se arregla todo alrededor de las estaciones, tanto en Morelia como en Uruapan. Hacemos también proyectos sociales en cada una de las estaciones. Por ejemplo, en Uruapan, en una de las estaciones, hay un mercado que durante años estuvo abandonado, la gente se juntaba ahí a vender 2, 3 cositas, pero nunca pudieron arrancar su mercado como tal. Entonces ahora con el teleférico nosotros compramos la parte donde está la estación y con ese recurso los comerciantes hicieron su mercado, que ya está al 90%. Entonces, para llegar a esa estación puedes pasar por el mercado para subirte a tu teleférico. Entonces haces tu compra, te subes al teleférico. Imagínate la cantidad de ventas que va a tener ahora los comerciantes de Uruapan. En una estación del centro vamos a un skate park para los chavos. Creemos firmemente que la regeneración urbana de nuestras ciudades es la clave, es la infraestructura que necesitamos para la paz que tanto queremos en nuestra ciudad. Si nosotros no le damos alternativas a nuestros chavos de dónde puedan ir a pasarse una tarde haciendo deporte, generando, pues recomponiendo el tejido social, ¿no? Y que finalmente estos proyectos dan esa oportunidad. En la estación, por ejemplo, de Antorcha, que es la número 1, está en la colonia Antorcha Campesina, alrededor de calles sin pavimentar, que pues finalmente vamos a dejar como una ciudad de primera y que vamos a meterles canchas
deportivas, vamos a meter gimnasia al aire libre, espacios para los niños, un parque infantil. Entonces realmente es el tema de la infraestructura es el derecho, yo digo que la del derecho a la movilidad es un derecho llave que abre la puerta a otros derechos, a la educación, a la salud, a la recreación, a la diversión. ¿Por qué? Porque puedes llegar a esos lugares. En el caso de nosotros como mujeres y estar en un cargo en donde puedes tomar decisiones, pues sería ilógico no hacerlo con perspectiva de género. En el caso de algunos proyectos que les he platicado en otras ocasiones, tener una ludoteca para las comerciantes del mercado de Pátzcuaro, donde ellas no tengan a sus niños ahí en la cobijita, en el local, pero también el diseño de nuestras vialidades, que una mujer con su carriola esté segura, que tenga una bahía de resguardo. Tenemos que empezar a diseñar vialidades que perdonen el error humano. Los humanos nos equivocamos por velocidad, por distracción, por lo que sea, y no necesariamente al cometer un error tenemos que llevarnos una vida. Por eso de repente cuando vamos a los talleres y nos dicen, es que nos estorban los volardos que pusieron ahí, pues precisamente son para proteger a una persona, y cuando vemos que ya se llevaron al volardo, pues esa puede ser la diferencia entre salvar una vida claro. y no. Entonces, de repente, cuando hacemos vialidades con jardineras, cuando bajamos la configuración de la velocidad, pues hay cierta resistencia, pero lo que estamos logrando es mejores transportes, pero también mejores ciudades, mejores calles, espacios rehabilitados, iluminados. Cuando vamos por la calle, Laura, ¿a ti te ha pasado que vas rápido a la tienda o algo? Pues el no sentir miedo cuando sales de tu casa, y eso tiene que ver con infraestructura. Porque si nosotros tenemos una vialidad iluminada, ahora tenemos un programa muy padre que se llama Senderos Seguros y lo implementamos en las tenencias. Las chavitas del Cobaem de Jesús del Monte decían, no, pues es que pasábamos en medio de una cueva de lobo y pues ahí pasaban acosos, violaciones, abusos. Entonces ahora ya con infraestructura dejamos totalmente iluminado, metimos cámaras de videovigilancia conectadas al C5. Entonces ya hay un cambio de la atención que antes veíamos, que el progreso en las ciudades era que los coches iban bien rápidos y que había unos megapuentes. Eso era lo que nosotros visualizábamos como progreso, cuando este programa muy famoso de solidaridad, ¿no? Que todos lo tenemos en la mente, y que don Pepe ya tenemos carretera, ¿no? Entonces ahora esa visión que se tenía en ese momento de conectar y de la velocidad ha cambiado, porque nos dimos cuenta de que la gente se muere en la ciudad, y las que más nos morimos son las mujeres, las más atropelladas somos las mujeres. Y por otro lado, los que más se accidentan son los hombres. Entonces también es un dato que nosotros tenemos ya medido. Tenemos la tecnología de nuestro lado, tenemos un mapa digital en nuestra secretaría, y ese mapa nos mide una capa de siniestrabilidad. Entonces mapeamos en dónde se muere la gente atropellada, en dónde chocan, y ahí es donde estamos haciendo infraestructura. Muy bien. Voy a la pausa y regreso. Si quieren hablamos de política al volver, ¿no? ¿O qué? O de amor, sí. También, ¿no? Eso está muy bueno. Entonces, ya basta. Garantizado que el teleférico no nos lo van a tumbar. O sea, si ha sido esto, lo va a administrar el mantenimiento, lo administra el gobierno del Estado. Así es. Ahí va a quedar de manera, ahora sí que plasmada en la ley. Pues como fue el caso del metro en la Ciudad de México. Exacto, eso es que yo creo que tiene que haber. Y ahí se queda, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Aquí seguimos hablando de movilidad y bueno, también habrá que hablar de política. Señor Machano, ¿cómo ve? El futuro. El futuro, oiga. De la movilidad, Gladys. Claro. De la movilidad. De la movilidad política. De un cargo a otro, evidentemente. También, esa es movilidad. De este tránsito y de esta trayectoria, evidentemente. Es tiempo de mujeres, Gladys. Mucho hemos escuchado estos últimos meses que es tiempo de mujeres. Mira, Chicho, yo no sé, yo creo que la mayoría de las mujeres lo compartimos. El día que vimos tomar protesta a Claudia Sheinbaum, fue bonito. híjole,
Todavía me acuerdo y se me pone la piel chinita. Y luego un montón de videos, yo no sé si ustedes de repente también le dan al TikTok para relajarse un rato en la noche. Y ves ahora a las chavitas que antes, no, pues que Madero y que Hidalgo y no sé qué. Y ahora ya van de Claudia Sheinbaum con su bandita y su vestido de flores. Y dices, claro que hay un cambio que nosotros, pues en la primaria que nos hubiera tocado ver a una mujer presidenta. Entonces, claro que empiezas a ver el cambio y que gobierna bien. Y que gobierna con valentía y que no le pide nada a un gobernante hombre, ¿no? Y en ese sentido, a una escala más pequeña, vemos un gabinete conformado en su mayoría por mujeres y que vemos, por ejemplo, en la Secretaría de Educación a una mujer, que vemos en la Secretaría de Cultura a una mujer, que vemos en la Contraloría a una mujer, que vemos haciendo obras de movilidad a una mujer. Pues claro que también somos inspiración para otras generaciones y que vemos la diferencia entre los compañeros, que también hay compañeros que lo hacen de manera excelente, pero el compromiso de las mujeres en transformar muchas cosas, pues la verdad es que sí permea una sociedad en donde ya se normaliza el hecho de que sea una mamá la que va a trabajar, la que a lo mejor tiene un ingreso mayor, la que hace más cosas a lo mejor que el hombre y ya no estamos metidos en ese machismo cuadrado que teníamos hace algunos años. Entonces yo creo que a lo largo de mi trayectoria, pues como bien lo dijo Laurita, yo me he desempeñado en el tema gubernamental. Desde que salí de la escuela he estado en gobierno, estuve 6 años en turismo, fui directora de operación del Instituto de Vivienda. En la Secretaría donde estoy ahorita estuve en Metropolitano Territorial, estuve a cargo del desarrollo urbano de Morelia y ahora me dan la oportunidad de estar a cargo del desarrollo urbano y la movilidad del Estado. Entonces creo que sin duda, pues la preparación que puedes tener como mujer y las ganas también que tenemos por marcar un cambio en nuestra sociedad, pues yo creo que es un aliciente que nos va a seguir dando más adelante. ¿Te ha tocado abrir brecha, Gladys, en este camino que pues era de machos? ¿Sí? Desde esos inicios, de esa Gladys que salió, que egresó de la Facultad de Arquitectura a hoy la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Michoacán, ¿hay una diferencia? Claro, hay mucha diferencia porque nosotros lo platicábamos con mis compañeras, ¿no? Nos contrataban para el despacho, pero no nos contrataban para la obra. Entonces yo en primer chamba fue en la obra. Entonces me decían los albañiles, pues esa niña, ¿qué me va a enseñar a mí? Y yo les decía, no, yo vengo a aprender de usted. Y lo que usted me enseña y lo poquito que le puedo enseñar yo, y a los dos nos pagan por estar aquí, así es que hay que aguantarnos y al rato hasta el taco te compartían. Entonces, la verdad es que también es un tema de lo que traes desde casa, ¿no? A mi papá era mi principal porrista, entonces él me decía, no, tú échale, tú no te agüites y tú dale. Entonces, realmente sí es romper brecha, pero por ejemplo, ahorita al día de hoy tengo compañeras en la secretaría que se les da, o sea, yo como mujer pues le doy la oportunidad a más mujeres de que ya la directora de movilidad es mujer, la secretaria técnica es mujer, la delegada es mujer. Realmente es también esa responsabilidad que tienes de abrirle la oportunidad a más mujeres y que dicen, híjole, pero es que es mamá. Pues, ¿qué tiene que ser mamá? Pues aquí tenemos una ludoteca en la oficina y si tiene que ir a atender a sus hijos, pues va y regresa y con el mismo compromiso que lo haría un hombre, ¿no? Entonces realmente creo que tiene que ver con toda una responsabilidad de ser mujer y de estar en un cargo, porque no cualquier mujer, pues, ¿no? También una mujer que abra espacios para más mujeres y que lo haga de manera responsable. Y yo creo que sí hay un cambio, pero positivo, porque no tampoco es desplazar a nuestros compañeros hombres, es simplemente igualdad de oportunidades, que al día de hoy yo creo que ya se visualiza, ¿no? Oye, Gladys, ¿y la porra se amplió? Dices, tu papá era el principal porrista, pero hoy ya te escuchamos que hay mucha porra de Gladys. Sí. Gladys, Sí. ¿qué sigue? Digo, punto y aparte de la función que hoy desempeñas. ¿Buscas, te gustaría, Claro. te vislumbras en alguna posición? ¿Por qué no?
municipal, estatal, en el Congreso? Claro que sí, y esa pregunta, fíjate, cuando yo entré a la Secretaría de Turismo, yo entré de contrato. Y estaba el doctor Genovo de secretario y Leonel Godoy de gobernador. Y una secretaria de ahí me preguntó, bueno, ¿y tú te visualizas un día como secretaria? Y le dije, claro que sí, si no, ¿para qué entro a gobierno? Claro. Eso. Esa es Claro, buena, sí. vaya. Contundente, hasta que se sentó una que no le tiene miedo. Una que no le dio sí. miedo. ¿Sí? Hay que tomar la oportunidad cuando se nos da. Y si hay toda la coyuntura para ocupar un cargo, claro que lo voy a tomar. Y lo voy a hacer de la manera más responsable. Y creo que también me da mucho gusto que haya muchas mujeres en el tablero. Hay hombres, pero son menos, entonces eso me da mucho gusto porque digo, híjole, pues entonces ya estamos logrando algo muy cercanos al 8M, que pues ahorita lo sabe, conmemoramos pues esa lucha, ¿no? De muchas mujeres que incluso antes que nosotros lograron 1000 cosas, entonces creo que cada una desde nuestras trincheras, no es necesario la marcha o lo que hagamos, si cada una desde nuestra trinchera hacemos ese cambio, pues estamos abonando a que más niñas lo vean como ya algo normalizado y que el día de mañana también demostremos, como lo está haciendo la presidenta Claudia, que también sabemos gobernar bien. Okay. Muy bien, Pepe Toño, porque Sí, para finalizar rápidamente, pero le pregunta al corazón de Gladys. sigue lo mismo. Dice que de aquí vive el pasado. El corazón de Gladys. Quiero saber dónde estoy yo ahí. Eso se llama tenacidad. Sí, tenacidad. Tu corazoncito, ¿a dónde te quiere llevar, Gladys? O sea, ¿a ti dónde te interesaría la presencia municipal de Morelia? ¿Te ves a lo mejor en el Congreso del Estado? ¿Te ves como gobernadora? ¿Tú a dónde, así como que traes la cosa? Mira, mi corazoncito ahorita es movilidad, ¿no? Y creo que la oportunidad que nos ha dado el gobernador de tener este espacio, pero no solamente el espacio y ahí dártelo, sino el impulso, el recurso, el fortalecimiento institucional, yo creo la que responsabilidad de terminar unas obras de ese tamaño, porque ya dijo que van a terminarlas. Sí, ¿no? Entonces yo creo que más adelante, ahorita todavía es muy pronto. Okay. Yo creo que ahorita estamos muy contentos en el lugar donde estamos. Yo creo que va a ser un antes y un después de movilidad en Michoacán, entonces me entusiasma mucho formar parte de ese equipo con el gobernador de finalmente darle ese revés a nuestras ciudades y ese avance que teníamos durante años. Se rezagó el transporte público en Michoacán por temor a que había resistencias y lo vemos en ciudades cerquitas, San Luis Potosí, Guadalajara, ya lo decías, León, tienen sistemas de transporte pues mucho más avanzados que nosotros. ¿Y por qué a Michoacán no? Y vamos a llegar a eso, Gladys, y ahí con eso yo pregunto, o sea, tú te ves, ya nos dijiste y eso está muy bien, dijo, sí quiero y sí voy, pero, por ejemplo, esa sería tu carta de presentación, que termines o sea, te tocó recibir unos distribuidores viales para menos de la mitad, una demanda y te pararon el tema, ¿te acuerdas? Sobrepagados, etcétera, o sea, Tú ya te viste, porque además esa sería tu carta de presentación para Morelia, para el Estado, porque Morelia es para lo que quieras, Gladys. ¿Está garantizado que se terminan esos metrobuses, el teleférico, o sea, está garantizado, Gladys? Está garantizado y más yo creo que una carta de presentación, la carta de presentación tiene que ser de este gobierno, que no hicimos obras, de verdad, voltemos atrás. Hicimos obras como nunca, las hicimos bien, se van a concluir en tiempo y forma, no vamos a dejarle un problema al siguiente gobierno, pero además, a diferencia de otros gobiernos, pusimos en el centro a las personas. Si nos vemos en un recuento de las obras, vamos a hacer hasta nuestro book de obras de este gobierno para realmente decir, híjole, hicimos obras, por ejemplo, ahorita decías de los distribuidores. A mí me llena de satisfacción que me mandan fotos en el skate park, los chavitos, los concursos que hacemos tanto en Mil Cumbres como en Salamanca, la directora del TEC, Gladys, gracias por el puente, está padrísimo, está a nivel, ya no hay atropellados de nuestros alumnos. En el
el caso, por ejemplo, de los municipios, este año hacemos un programa muy intenso de Fortapaz, donde vamos a rehabilitar parques, un parque importantísimo en Apatzingán, vamos a hacer un parque en el centro de Villas del Pedregal, voy a hacer un parque urbano. Entonces, regresarle también, la carta de presentación tiene que también ser cómo mejoramos la calidad de vida de las personas en la ciudad, porque en la ciudad es donde pasa todo y es donde tenemos la mayoría de nuestros derechos en la ciudad. Entonces, yo creo que tendría que ser esa visión que tenemos de que no solamente es la infraestructura creemos que es el primer paso. Si nosotros no hacemos un parque en la glorieta principal de Villas del Pedregal, ¿cómo queremos que los niños vayan a jugar ahí sin que se lastimen? A los chavos que vayan a hacer deporte, ¿cómo vamos a garantizar paradas seguras, ascensos y descensos del transporte público si no tenemos ni paradas? Entonces, yo creo que es más la visión de generar mejores ciudades. Ese es el objetivo que nos plantamos desde llegar a esta secretaría, cómo hacíamos las cosas para las personas. Perdón, de mi parte nada más, el Metrobús, ¿cómo va ese proyecto, el que está planeado para Morelia? Muy bien, tuvimos una reunión con el gobernador y Andrés Layuz, que es el coordinador el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. La presidenta en su visita aquí dijo, véanlo con Andrés, fuimos con él dice, oye, quiero ir a Morelia, quiero recorrer el trazo, somos el proyecto que ya está pues prácticamente avalado por ese ICT, hay una comisión dentro de Banobras, el Consejo Consultivo que hacen Michoacán, pues es el mejor evaluado de los proyectos que tienen ahorita de transporte público. La doctora lo ha dicho, en sus 10 proyectos de transporte, uno está en Michoacán, es el Metrobús de Morelia. Entonces realmente creemos que va a ser un impulso que va a tener la federación con nosotros. Le entusiasmó mucho a la doctora saber los 2 teleféricos, que ya el avance que tenemos, y pues ya nos toca que la federación nos apoye con este Metrobús. Es el proyecto pues que prácticamente conecta la zona poniente con el centro en una primera etapa y en una segunda etapa hasta Ciudad Salud. Tenemos a la mayor cantidad de habitantes en esta zona y los hospitales en la otra zona. No, hacen un chiste, ¿no? Que no me digas que no fue un error ahí. Ay, se fue, ¿no? Hacen un chiste que llegas en labor de parto y cuando llegas a Ciudad Salud ya lo vas a bautizar, ¿no? O sea, es enorme. Todo tiene que ver con el desarrollo urbano. Esos terrenos en Ciudad Salud fueron donaciones anticipadas. Error. Las donaciones no son anticipadas, tienen que ser en el lugar donde tú desarrollas tu complejo habitacional, porque ahí es donde voy a requerir escuelas, ahí es donde voy a requerir hospitales. Entonces, de todos los desarrollos que te hice acá, mira, te voy a dar este pedazo de tierra para que hagas tus hospitales. No, realmente ahí es el primer error que tenemos de segregación urbana en las ciudades. Y otro caso de segregación que ahí vamos a trabajar muy duro con el Congreso. Nosotros al día de hoy decimos, híjole, voy a comprar una casita, pero la quiero en un fraccionamiento privado. Ok, ¿y qué generamos alrededor? Segregación urbana. Y entonces estamos generando muros ciegos, en donde las mujeres nos pueden acosar, en donde pasamos con miedo. Entonces tiene que ver, todos los derechos tienen que ver con infraestructura y con desarrollo urbano. Si nosotros dejamos que un fraccionamiento se instale en la punta del cerro, ¿cómo vamos a garantizar que lleguen en transporte público? Ah, bueno, entonces ya amplía la ruta morada para allá. Entonces estamos obedeciendo, estamos al revés. Primero, antes de aceptar un desarrollo habitacional, garantízame que esté conectado. Y si no, entonces las obras de externalidades van a costo del desarrollador, no del gobierno. Claro, porque si no te triplican, no, bueno, imagínate todo lo que tienes que hacer. Así es. Tienes que generar. Te vas a titular por promedio, según me platicó. No voy a decir el nombre, pero se llama Salvador. No voy a decir el apellido, pero es García. Creo que te vas a titular por promedio, tengo entendido. Pero pues lo que nos acabas de decir te da para un tema de tesis, ¿eh? Hay muchísimos, un primo que es arquitecto y su tesis justamente de Villas del Pedregal, han sido datos que nos han servido muchos. Y y fíjate, por ejemplo, algo bien curioso que les platico rapidín. Está Villas del Pedregal y está la Hacienda, que son 2 grandes desarrollos. Sí. Entonces platiqué con cada uno de los desarrolladores y les dije, oigan, ¿sí saben que sus desarrollos por la parte de atrás se conectan y no está pavimentado? Entonces michas y michas van a hacer la calle, por favor, porque, o sea, no podemos seguir pensando en que solamente me toca lo que yo voy a vender, sino el impacto que va a tener. Claro. Y que si, por ejemplo,
con un simple hecho de voltear las viviendas perimetrales hacia la calle, pues ya generamos una integración con la ciudad. Claro. Cosas bien sencillas que vamos a trabajar con el Congreso. Es un tema del Código de Desarrollo Urbano, es algo que se puede corregir y no va a afectar los desarrollos, simplemente es cambiar esa manera de integrarnos a la ciudad. Decían, es que las áreas de donación yo las quiero tener al centro para hacer un parquecito. No, las áreas de donación son para los morelianos, son para los uruapenses, son para los zamoranos. Entonces realmente son cambios sencillos, pero que sabemos que van a tener un impacto muy positivo en las ciudades. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Yo creo que hacemos otro programa, ¿no? Hacemos otro programa porque... Digo, de aquí a que inauguremos el primer teleférico de Uruapan en septiembre. Oye, viene también el mercado de Pátzcuaro, que también Claro, ya ese ya está terminado. Listo. Ya está listo, que fue un reto que ahí se puso. ¿No? Mira, realmente la obra como tal no tuvo retraso, simplemente que en el tema de los giros de cada uno de los locales, el ayuntamiento tiene que pasarnos, aquí va carnicería, aquí va pescadería, aquí va esto. Entonces tenemos que hacer los ajustes de las instalaciones. Entonces prácticamente el mercado ya está listo. Sabes que también tuvimos el hallazgo del Chacmol, que ahí fueron 3 meses, pero los pudimos recuperar. Realmente ahorita es la logística de la instalación de los locales comerciales en base al giro. Con todo lo que implica, porque Así es. luz, refrigeración, etcétera, que tiene que ser Las distinto. cámaras de las carnicerías, las cámaras frías, estuvimos haciendo pruebas la semana pasada de los montacargas, de los elevadores, el sistema contra incendios. Entonces, realmente imagínate tener más de 700 locales en 16,000 metros cuadrados de construcción. Tienes que tener todo preparado para cualquier cosa, ¿eh? Claro. Por eso separamos el edificio en 2, porque en caso de que cualquier cosa pase, no era lo mismo desalojar 2 edificios que un gran edificio. Entonces, es un tema de protección civil, de seguridad, entonces estamos en esos detalles ya prácticamente para inaugurar el 5 de abril. Oh, eso es todo. Aquí Nos lo invitamos. dijo. Aquí lo dijo. Gracias. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Gladys, secretaria, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted, señor Marcha. Muchísimas gracias. Gracias, señora Marín. Gracias, secretaria Vamos Pepe. a tener otro programa con el corazón de Gladys Butanda. Vamos a ver si vengo. Que le vaya muy bien. Nos vemos pronto.